última vez que sentiste que tenías culpa o la última vez que sentiste que tenías responsabilidad, tus pensamientos y tus emociones eran los mismos? Mira, yo creo que a lo mejor cuando tienes culpa puedes sentir como un remordimiento o te sientes mal, a lo mejor porque crees que incluso eres culpable y resulta que no eres culpable de nada. Y la responsabilidad es algo que simplemente creo que tienes que asumir porque está a tu cargo, es algo que tienes que resolver. Vas muy bien, porque de hecho vamos a empezar por algo. Usualmente cuando decimos que tenemos culpa, nos desvalorizamos a nosotros mismos, atacamos al individuo, es decir, yo soy el culpable. Yo soy el culpable de esto que ocurrió, de esta causa o este elemento, esta circunstancia, soy yo el culpable. La responsabilidad, asumes tú la carga de tus hechos. O sea, la culpa te define, la responsabilidad va hacia lo que es la acción. ¿Ves la diferencia radical, por cierto? Sí. Entonces, yo soy el culpable soy el responsable de esto. Entonces, cuando tú te haces el culpable, te estás afectando directamente te estás dando en tu autoestima. En cambio, cuando eres responsable, vas hacia los hechos, hacia la conducta, ¿ok? Y de lo que pudiste haber hecho quizás distinto en ese momento o de lo que puedes hacer distinto en ese momento. Entonces, uno, la culpa va hacia la autoestima, hacia la persona. La responsabilidad va hacia la conducta. Dos, la culpa va hacia la tristeza. Te dice, es que yo no puedo controlar eso que pasó, eso me acompaña el resto de mi vida. La responsabilidad va hacia la alegría. ¿En qué sentido? Ok, esto ya pasó. ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo cambiar para hacerlo mejor? Entonces me conecta con un futuro mejor, distinto a esto que me sumerge entonces en otro. Ok, quiero tocar un punto muy importante y es ese, tal vez cuando sentimos culpa y decimos, debí haber hecho esto. O sea, cuando queremos intentar cambiar el pasado, yo creo que seguramente si usted se pone a reflexionar en casa, cuando se siente culpable por un hecho, por una acción o tal vez responsable, empiezan los deberían. Claro. Entonces, ¿cómo no quedarse enfocados en eso? Porque es algo que a veces nos ata al pasado y no nos permite tal vez solucionar de la mejor manera. Es que ese es el punto. Si yo me siento culpable, me siento atado al pasado. ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Cómo pude haber actuado en ese momento? En cambio, la responsabilidad te conecta con el futuro. Ok, ya sé que eso pasó, que aprendí de eso y que puedo cambiar en mi conducta para hacerlo mejor. Entonces, ¿qué haces tú rumiando en el pasado? ¿Tú puedes cambiarlo? ¿Puedes cambiar esa situación? Ok, entonces, ¿tú qué sí puedes hacer? Hacerte responsable, no de aquello que pasó, sino de qué puedo hacer yo ahora para que esto no vuelva a pasar o para que esto no me haga sentir de la misma manera. Porque eso es otra de las cosas. Ya te dije, te sumen la tristeza o te sumen la alegría de la responsabilidad. La culpa te lleva al pasado, la responsabilidad te lleva hacia el futuro. En la culpa el control lo tiene lo externo. Eso que ocurrió me define, me domina, me marca. La responsabilidad, el control lo tienes tú. Eso que pasó no me define, eso que ocurrió yo puedo cambiarlo. No quizás esa situación específica. Vamos a hablar de algo que fue bien rudo, una violación. ¿Ok? Entonces, ¿tú eres responsable o eres culpable de una violación? Pues obviamente quizás no, y de hecho no lo eres. Entonces, si tú te quedas enganchada en esa situación y te atrae, te voy a echar un cuento que me parece que puede ilustrar esto un poquitico y a propósito del futuro. Venían dos monjes budistas, van a cruzar un río y se consiguen con una dama que no podía cruzar el río. Viene uno de los monjes y la carga, pasa el río y la suelta. A la hora viene uno de los monjes y le dice, oye, tú sabes que nosotros no podemos tener contacto con mujeres. Y él dice, sí, yo la solté hace una hora, tú todavía, una hora después la sigues cargando. En eso. ¿Okay? Mira, qué interesante. Todavía estás cargando con ella, ¿no? Entonces, eso es tan importante entender que el control de la culpa no lo tienes tú porque tú asumes que lo tiene el externo, la circunstancia, una situación, otra persona. El control de la responsabilidad es mía porque yo soy el dueño de mis actos y los puedo cambiar. ¿Ves que la línea
pareciera delgada, mas no lo es. Es simplemente una cuestión de actitud. Sí. Un momentico, ¿dónde está alojándose las cosas acá? ¿Fuera de mí o dentro de mí? ¿Soy yo el que está entonces involucrado en esto y, digamos, el culpable de todo esto y me autoflagelo? ¿O soy yo el que acepta los hechos, los actos y entiendo que fueron mis actos aquellos que hicieron eso y que perfectamente se pueden cambiar? Acepto las consecuencias, actúo en consecuencia y logro entonces también un cambio. Diste, yo creo que en el clavo, acepto las consecuencias, porque todo acto tiene unas consecuencias. Más allá de decir yo hice esto, cuáles fueron las consecuencias que eso trajo y allí hacerse responsable. Ahí está, de nuevo, entonces el que se culpabiliza, se Pero autoflagela, no hace nada. pero no hace Bueno, nada. sirve. Entonces, y ahí está otra de los elementos importantísimos. Muy bien, Ani, la inacción. Porque entonces el culpable no hace nada, se queda con esa autoflagelación. Se paraliza el a veces. responsable se paraliza y el responsable dice, ok, ya, ¿qué hago entonces para cambiar estas cosas? Siempre pensar en cómo lo puedo solucionar, qué puedo hacer para solucionar eso que ya hice o esa consecuencia debido a unos actos. A ver, hay herramientas que la gente pueda tener para salir en un momento de culpa, de remordimiento, porque aquí estamos aclarando la diferencia, pero realmente cómo sacar a esa persona de ese hueco de culpabilidad, de ese hoyo negro de la culpa. Bueno, Eso primero es complicado es a importante veces. hacerte responsable y no culpable. Exacto, Uno, ese ¿ok? es el número uno. Darte cuenta de eso, que no eres tú, fueron tus hechos, más que tus hechos, tus actos, ¿ok? Exacto. Entonces, que tus actos no te definen, entonces tú esos actos los puedes cambiar. Dos, Ajá. ¿bien? Entonces, ven acá, yo soy lo que significan mis errores, no, ¿verdad? Claro, Entonces, fue un te das error. cuenta, fue un error, pero entonces yo puedo cambiar eso, sí, Sí. ok, yo me hago responsable y es la diferencia, entonces, me hago responsable de eso que hice y actúo entonces en consecuencia, dejo de flagelarme. Entonces, uno, cambiar de culpa a responsabilidad. Dos, hacerte responsable, aceptar las consecuencias, como bien estás haciendo tú, actuar, que es importantísimo, dejarle la responsabilidad, o más que todo, dejarle al pasado el protagonismo, desconéctate con ese pasado y entiende que en el futuro, en el aquí y en el ahora, también tienes la posibilidad de poder cambiar las cosas más adelante. Muchísimas Gracias a ti, gracias, Ani. mi querido Gato. Por favor, quiero que dejes tus redes sociales como todos los lunes, porque yo creo que